hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Me da mucho gusto nuevamente otro domingo poderlos saludar. Está nuevamente a través de internet. Pero estamos orando poco a poco. Esperemos que todo vuelva o regrese a la normalidad. Y estamos orando porque en poco tiempo podamos volver a vernos. Pero gracias a Dios por un domingo más que nos permite a través de esta manera poder tener otra vez un estudio de la Biblia. Y gracias a Dios porque todas estas semanas hemos estado hablando, hemos estado redundando acerca de la fe. La semana pasada tuvimos un tiempo de edificación con el hermano Eduardo, en donde hablábamos acerca de la luz y la Biblia a través del hermano nos invitaba, nos recordaba este atributo natural de Dios, que al ser hijos suyos, pues también lo tenemos dentro de nosotros, que es la luz. Hoy vamos a continuar con nuestro tema acerca de la fe. En semanas pasadas hemos visto la definición que la Biblia da acerca de la fe en Hebreos capítulo 11. De hecho, si tú que tienes tu Biblia, tómala y vamos a movernos a Hebreos capítulo 11. Solo para recordar algunas cosas. Vimos la definición, dice la carta a los Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En ese versículo analizábamos y estudiábamos y hablábamos acerca de que la fe tiene algo que la sustenta y algo que la demuestra. Porque decíamos que nuestra fe no es una fe ciega, sino decíamos que nuestra fe es una fe documentada, fundamentada básicamente sobre la palabra de Dios. Y veíamos en el libro de Romanos, en la carta de Romanos, veíamos que la fe es un atributo diario que tenemos que añadir a nuestras vidas, porque dice la Biblia que si el justo por la fe vivirá, nuestro día a día se ve alimentado por el grado de confianza que tengamos en Dios. Nuestra fe es justamente lo que alimenta nuestro día a día. Llamar las cosas que no son como si fuera es justamente lo que nos fortalece, lo que fortalece nuestro espíritu. También veíamos que la forma en la que busquemos a Dios, porque ahí adelante en el versículo 6 dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Y para encontrar a Dios hay que buscarle. Parece redundante, parece lógico y parece obvio, pero a veces es lo menos obvio que nos puede parecer, porque si bien todos entendemos que al buscar a Dios lo vamos a encontrar, muchos de nosotros en nuestra necedad, en nuestra torpeza, en nuestra ignorancia, no buscamos a Dios. Buscamos a Dios y hablábamos aquellas veces, buscamos a Dios solamente como aquel botón de pánico en donde en las circunstancias difíciles de nuestra vida, en los momentos críticos de nuestra vida, ahí es donde buscamos a Dios. Mientras todo está bien, mientras todo va caminando bien, mucha gente no busca a Dios, sino solamente lo buscamos en los momentos adversos. Por eso es que dice el versículo 6 de Hebreos 11, que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios constantemente está buscando personas que quieran encontrar, tener una relación cercana con Él. En el libro de Salmos dice que Dios constantemente ve y se asoma a los hijos de los hombres si hay alguien que le busque, pero la respuesta es que no los encuentra, no los hay, porque nuestro día a día está tan agitado, en nuestro día a día encontramos tantas excusas para no acercarnos a Dios, solo en aquel momento en el que creemos necesitarlo, como un botón de pánico. También hablábamos acerca de aquel atributo que Pablo resalta en la vida de Timoteo y les dice tu fe no fingida. También hablamos acerca de que la fe puede ser fingida o puede haber una falsa fe. Podemos creer que tenemos nuestra confianza en Dios, pero en realidad no es así. Y hemos estado hablando acerca de todo esto y hoy vamos a redundar un poco más en el versículo 6. El versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay otra manera, y decíamos aquella vez, no hay otra manera, no hay otra forma de acercarnos a Dios. Puede ser que lloremos, que patalemos, que nos hinquemos, que nos arrastremos, pero si no tenemos fe, nada va a mover el corazón de Dios, nada va a motivar el poder de Dios
en nuestras vidas. Puede ser que estemos en un momento de crisis en nuestra vida, de profundo dolor. Pero si no tenemos confianza en Dios, pero si no creemos en Dios, nada va a motivar a Dios a actuar a nuestro favor. Por eso es que la fe es un ingrediente súper necesario en nuestras vidas. Y es la fe, así como es necesario, es un ingrediente bien difícil para muchos el poder vivir. Bien difícil el poder practicar, porque también hablábamos en ocasiones diferentes, nuestra propia naturaleza pecaminosa, carnal, física, nos hace querer ver para poder creer. Necesitamos, yo creo, o el hombre normal cree en aquello que puede tocar, en aquello que puede palpar, en aquello que puede ver. Pero Dios no funciona así. La Biblia dice que Dios es espíritu y los que le adoran, los que buscamos adorarle, tenemos que buscarlo en espíritu. A Dios lo podemos discernir solamente con el espíritu. Por eso es que aquellas personas que dicen yo tengo que ver, tocar, sentir, ver, palpar para creer, difícilmente un día van a poder tener su confianza en Dios. Porque es justamente la fe, es algo difícil de practicar. Y hoy justamente vamos a hablar acerca de eso, de la fe y cómo podemos agradar a Dios. Y vamos a tocar dos puntos importantes. El primer punto tiene que ver con una vida cercana a Dios, pero sin fe. Y el segundo punto tiene que ver con una vida lejana de Dios, pero con fe. Y vamos a irlo analizando poco a poco en el transcurso de estos minutos que tendremos de estudio. Pero vamos a movernos rápidamente a Santiago, capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Este es un versículo que ya anteriormente hemos estudiado, ya anteriormente hemos leído, pero vamos a tocarlo como base del estudio que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Santiago, capítulo 2, versículo 14, y vamos a detenernos hasta el versículo 19. El versículo 19 es el que nos interesa en estos momentos para comenzar a establecer nuestro estudio. Y dice el versículo 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pero la fe, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciar, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y este es el versículo sobre el cual vamos a fundamentar el estudio del día de hoy. Dice la Biblia que también los demonios creen y tiemblan. Así es que la fe no solamente se basa o no solamente significa creer, porque si solamente implicara el creer, eso nos colocaría en la misma posición de los demonios. Según aquí la Biblia dice que los demonios también creen, solo que ellos al creer tiemblan. Y hoy vamos a entender, o tenemos que entender, que el creer nos tiene que llevar a acercarnos. La fe, la creencia tiene que ver con cercanía, siempre, y ahorita lo vamos a ir desarrollando. Pero ahora, algunos me preguntaron la vez pasada, me decían acerca de la fe, y esto se ha hecho en muchas iglesias, se puede hablar, la fe. Y es que en el versículo 14 dice, ¿podrá la fe salvarte? Algunos hablan acerca de que la fe tiene que tener obras. Efesios capítulo 2 hemos visto que a Dios, a la salvación, el ir al cielo, no tiene que ver por nuestras obras, porque nosotros no tenemos nada de mérito como para llegar a Dios. Con nuestros propios méritos no alcanzamos a llegar a Dios. Todos somos pecadores, todos en algún momento hemos fallado, hemos pecado, hemos ofendido a Dios. Entonces, nosotros ya hemos estudiado, hemos puesto esta base acerca de la salvación. ¿Y qué queremos de la salvación? Que la salvación viene por gracia. Es por medio de la fe, no por las obras, porque a nadie nos alcanzan nuestros méritos para llegar al cielo. Sin embargo, cuando llegamos a esta carta, hablamos acerca de la fe con obras. Y recuerden que el libro de Santiago, la carta de Santiago, es una carta que está escrita, originalmente está
dirigida al pueblo de Israel, no es una carta dirigida a la iglesia de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Pues solo basta irnos al capítulo 1, versículo 1, en donde dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces, la carta de Santiago es una carta dirigida al pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel, no es una carta dirigida a la iglesia. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Bueno, porque cuando habla acerca de la fe con obras, no está hablando acerca de la salvación, por lo menos no tiene que ver, el fondo no es a la iglesia. El problema del pueblo judío en la Biblia, y eso lo podemos estudiar, lo podemos ver, el problema del pueblo judío en los tiempos de Jesús era que los judíos decían, pero no hacían. Y ese es un problema de los religiosos, de los fariseos. Constantemente en las historias que vemos en la Biblia acerca de Jesús, puedes encontrarte ese gran problema, que el pueblo judío era un pueblo que enseñaba muchas cosas. Los fariseos enseñaban muchas cosas, pero no vivían absolutamente nada de lo que vivían. Ellos podían hablar acerca de Dios, de su santidad, pero inmediatamente condenar a su prójimo. Y es algo en lo que anteriormente hemos estado hablando. Y por eso es que en la carta de Santiago dice: bueno, ¿de qué te sirves tu fe si ves a alguien con necesidad y no lo ayudas, no le das lo necesario para salir adelante de su necesidad, o por lo menos aquello que esté en tus manos, en tus posibilidades? Porque es una carta escrita a Israel. En nuestro caso, lo que tenemos que rescatar aquí en el libro de Santiago es que dice: la fe sin obras es muerta. ¿Y a qué obras se está refiriendo? Con respecto a la iglesia, ¿a qué obras se está refiriendo? Porque ya hemos entendido que no son obras para salvación. La salvación la tenemos a través de la sangre poderosa y preciosa del Señor Jesucristo. Pero la fe sin obras es muerta. Y es justamente lo que hoy quiero hablarte. Y hoy vamos a movernos a Lucas, capítulo 7. Y vamos a ver de una forma práctica, a través de una historia, la fe sin obras es muerta. ¿Y por qué dice que la fe sin obras es muerta? Y vamos a ver, como te decía yo al principio del video, vamos a ver 2 puntos: la cercanía sin fe y la fe sin cercanía. Te lo repito otra vez: cercanía sin fe y la fe sin cercanía. ¿Qué es lo que vamos a ver en Lucas capítulo 7? Vamos a ver la historia de un hombre que tenía fe, de tal modo que Jesús se asombra de su fe, pero no tenía una cercanía con Jesús. Este hombre no quería tener una relación con Jesús. Y vamos a ver este primer punto. Y es que hay muchas cosas en la Biblia que resaltan en nuestras vidas. La Biblia tiene muchos principios, muchos valores aplicables a nosotros. Es vasta en temas doctrinales, tiene respuesta para todo tipo de pregunta, en fin. Pero si algo brilla en la Biblia, son todas aquellas historias que encontramos en la vida de Jesús y cómo se relacionaba con cada una de las personas. Porque a través de esas historias, la Biblia es muy humana, es decir, nosotros podemos identificarnos con todas las historias que la Biblia habla. Nuestra debilidad, nuestra falta de fe, podemos identificarnos con cada una de estas historias. Y esta historia que vamos a leer es una historia en la cual también muchos de nosotros podemos identificarnos. Dice versículo 1: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a sanar a su siervo. Ellos vieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que aún me tuve por digno de venir a ti.
pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Así es que encontramos esta primera historia para plantear este primer punto. Puede haber fe sin cercanía con Dios. Y esto es lo que habla justamente el libro de Santiago, la fe sin obras. La fe sin cercanía es muerto. Y es que muchos de nosotros o muchas personas pueden estar experimentando fe, pero están lejos de Dios. ¿Cuántas personas de las que conocemos y en este mundo hay personas con un corazón genuino, con un corazón humilde que quieren buscar de Dios? ¿Cuántas personas buscan intensamente con una necesidad profunda de Dios? Y a veces buscan en los sitios o en las formas equivocadas. Pero es tanta su necesidad de Dios que quieren encontrar a Dios. Es tanta su fe que quieren encontrar a Dios de alguna manera. Pero aquí encontramos la historia de un hombre, dice la Biblia, que es un centurión. Ahora, ¿qué es un centurión? El centurión era un general romano. Era de otra nacionalidad que no era la judía. Y ese centurión era un oficial que por lo menos tenía al mando a 100 soldados, es decir, era un hombre de posición militar, pero una buena posición dentro de los romanos. Él mismo, aquí en el mismo relato de la Biblia de Lucas, encontramos que él mismo dice que tenía siervos, aparte de sus soldados que le servían. O sea, este hombre tenía una posición de influencia dentro de la ciudad donde vivía. Ahora, ¿dónde vivía? Vivía en Capernaum. Capernaum es una de las ciudades en donde Jesús hizo más milagros. Y ahorita vamos a movernos y vamos a ver por qué. Ahora, en distintas ciudades estuvo Jesús y en cada ciudad en la que iba había gente que se le acercaba para pedir un milagro, para pedir por su necesidad. Pero la fe era la condición para que Jesús pudiera actuar. Es decir, las maravillas de Dios en nuestras vidas las vamos a ver en la medida en la que nuestra fe esté fortalecida. Si nuestra fe es una fe muy débil, muy flaca, poco alimentada, definitivamente es difícil que podamos encontrar milagros de Dios para nosotros, maravillas de Dios para nuestras vidas. Queremos tener esos milagros, queremos experimentar milagros en nuestras vidas. Es súper fundamental, como dice el libro de Hebreos, tener la fe. Y aquí este centurión, en el relato que acabamos de ver, Jesús se maravilla. Puedes leerlo, vamos a leer el versículo 9 del capítulo 7 de Lucas. Dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él. O sea, tanto era la fe de este hombre que el mismo Jesús reconoció que en Israel no había encontrado tanta fe. Dice, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía. Ahora, cuando dice la gente que le seguía, entre ellos seguramente venían sus discípulos, aquellos a los que les estaba entrenando, a los que les estaba enseñando. Y les dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y aquí Jesús exalta, magnifica la fe de este hombre. Dice, en todo Israel no he encontrado tanta fe. ¿Recuerdan aquel pasaje en donde sus discípulos llegan con Jesús y les dicen, oigan, es que Jesús ya tratamos de sanar a este chico, a este muchacho, y no podemos, este endemoniado, y no podemos sacarlo? Y Jesús les dice, es donde encontramos ese pasaje, dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías mover, le dirías a este monte, pásate para acá, y se pasaría, y viceversa. Aún a los mismos discípulos les faltaba fe. Pero cuando Jesús se encuentra con este centurión, le resalta y se maravilla por la fe de este hombre. Entonces, el centurión era un hombre, tenemos que ir poco a poco sentando las bases. Era un centurión, es decir, era un hombre de influencia, un hombre de posición, que tenía gente a su cargo. No era judío, sino que era romano, ¿no? Y luego ese tercer ingrediente que Jesús resalta, que es
de mucha fe. Seguramente este hombre, al tener esa posición que tenía privilegiada, seguramente había escuchado de Jesús. Y su fe era tanta de todo lo que había escuchado de Jesús, que cuando uno de sus siervos enferma, pues va y le pide ayuda a Jesús. Ahora, tenemos que entender algo importante. Dice la Biblia que el centurión envía a unos judíos de renombre, a unos judíos, para que fuesen a Jesús y que le pidieran ellos venir a salvar a su siervo. Es decir, este hombre no va directamente con Jesús, sino envía a alguien. Por eso es que aquí podemos ver mucha fe sin cercanía. Mucha fe sin cercanía. ¿Y qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas? Que tengamos fe, pero con cercanía. Que estemos cerca de Él, que busquemos tener una relación diaria con Él. Ahora, nosotros, los seres humanos, en muchas religiones, tendemos y queremos y tenemos la necesidad, falsa por supuesto, de querer tener intermediarios delante de Dios, de querer buscar intermediarios delante de Dios. Cuando la Biblia dice en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, vamos a movernos a 1 Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, y es uno de los pasajes que igual de la misma manera muchos conocemos, muchos hemos estudiado, hemos enseñado, y hoy lo vamos a recordar. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y la Biblia habla acerca de que no necesitamos un mediador. Todos nosotros podemos acercarnos directamente a Dios. Cuando Cristo muere, cuando Cristo derrama su sangre, su sacrificio por amor a nosotros en la cruz del Calvario, la Biblia dice, ahí en los evangelios de Mateo tú puedes encontrar ese relato, dice que inmediatamente que Cristo muere, el velo del templo judío se rasga y se rompe. Y esto era una señal enfática de parte de Dios, en donde establecía que todos podíamos tener libre acceso a Dios. No necesitamos de intermediarios para acercarnos a Dios. El único intermediario que tenemos para acercarnos a Dios es a Jesucristo. La Biblia lo define en 1 Juan 1:9, dice que Jesucristo es nuestro abogado, es el abogado que tenemos, que intercede por nosotros ante el Padre. Es a través de su sangre que nosotros podemos ser reconciliados con el Padre. Es a través de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección, que nosotros podemos ir a la presencia de Dios el día que muramos. Pero es Cristo el único intercesor por nosotros. Humanamente no necesitamos a nadie que interceda. Ahora ese es un problema de muchas religiones. Pero también es un problema que dentro de los mismos creyentes, dentro del cristianismo, es un problema que también suele ser muy una piedra de tropiezo para muchos de nosotros. Nos pasa lo mismo que le pasó al centurión en Lucas capítulo 7. Que creemos que debemos tener un intermediario delante de Dios, cuando no es así. Tú y yo podemos acercarnos delante de Dios. Todos los días podemos buscar a Dios y le vamos a hallar. No necesitamos que nadie sea el intermediario entre tu relación y nuestra relación. Puede haber una cercanía entre Dios y tú. Ahora, aquí el problema era, la pregunta sería, bueno, ¿por qué es que el centurión no fue él y ¿por qué envió a alguien que intercediera por ellos? Y la respuesta está en el versículo 6. Dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno. Y es que el problema del centurión era que no se sentía digno para que Jesús viniera a su casa. Ahora, aquí pueden surgir muchas preguntas. ¿Qué es lo que tenía este centurión en su casa que no quería que viniera con Jesús? De entrada, podemos entender que en ese tiempo, para los judíos era indigno entrar en la casa de un gentil. Era indigno, tú lo puedes leer en la Biblia, Juan capítulo 18, versículo 18. Vamos a buscarlo rápidamente, Juan 18,
28. Juan 18, 28 dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de la mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Y en otros pasajes vamos a encontrar en donde dice que a los judíos les era indigno morar en la casa o entrar en la casa de un gentil. Entonces, por la propia ley, Jesús siendo judío, no podía entrar en la casa. Ahora, esto a Jesús, claro, no le importaba. Pero el romano lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Bueno, porque había judíos que le servían. Conocía seguramente la ley judía, las tradiciones judías. Y entonces cuando viene Jesús dice: no soy digno de que vengas a mi casa. Sé que tú no, por la propia ley, por la propia tradición, tú no puedes venir a morar. Pero yo apelo más a que la condición espiritual de este hombre es la que lo hacía sentirse indigno delante de Dios. Y muchos de nosotros, los que conocemos de la Biblia, a veces tenemos ese gran problema, nos sentimos indignos delante de Dios. El problema de sentirnos indignos no es que no lo seamos, seguramente sí lo somos y somos indignos. Nuestro pecado, recuerda que el pecado, ¿qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas? El pecado nos separa de Dios. Cuando tú y yo arbitrariamente, liberadamente decidimos pecar, voluntariamente decidimos pecar, que como seguramente lo hacemos día con día, ese pecado nos separa de Dios, hace una interferencia entre la relación de Dios y la mía. Nosotros estamos fundamentados, creemos firmemente que la salvación no la perdemos. Una vez que Cristo entra en nuestro corazón, una vez que Cristo entra en nuestras vidas, de ahí no se sale. Romanos capítulo 8 es una seguridad que Cristo nos da. Y dice Cristo: nadie las puede arrebatar de mi mano, porque mi Padre que me las dio es más fuerte que todos. Así es que nuestra fe está fundamentada en eso. Sin embargo, nosotros también creemos que después de aceptar a Cristo somos pecadores y seguiremos pecando. Por supuesto, no debemos encontrar un deleite en el pecado, pero sí tenemos que entender que seguiremos fallando. Por eso es que encontramos en la Biblia, 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y yo les decía en el video pasado, en la semana antepasada, cuando tú y yo pecamos, tenemos que ir a confesar nuestro pecado, pero ya no para un perdón de pecados, porque Cristo, cuando tú lo recibiste en tu corazón, cuando tú confesaste tus pecados, cuando tú le dijiste: soy pecador, perdóname, ahí Cristo ya perdonó todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a Dios cuando pecamos? Bueno, para que nuestra comunión, para que nuestra relación con Dios vuelva a ser restablecida. Porque te repito, el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Por eso te digo que seguramente aquí el centurión se sentía indigno por su propia vida, por cómo vivía. Y es una tarea que el diablo tiene. Recuerda que en Apocalipsis encontramos al diablo y lo definen como el acusador de los hermanos. Si hay alguien interesado en hacernos sentir indigno, es el diablo. Porque muchos de nosotros, al sentirnos indignos, no nos acercamos a Dios. Es lo que le pasó al centurión. Se sentía tan indigno que él no quiso ir con Jesús. Envió una comitiva a hablar con él. Necesitó de alguien que interviniera por él, que fuera el intermediario por él. Y ese es un gran problema de muchas de las religiones. Y aún, inclusive dentro de los mismos cristianos, ese es el gran problema. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Por lo menos yo he escuchado hablar a muchos creyentes y decir: tú, por favor, tú, pastor, ora por mí. Como si el pastor tuviera un superpoder. Como si Dios escuchara más al pastor que a cualquier creyente. Y delante de Dios todos somos iguales. Todos los que tienen fe, todos serán escuchados por Dios. Pero ¿cuántas veces en las iglesias no hemos encontrado este caso? En donde el creyente se cree tan indigno que le pide a otro que ore por él, porque si no, Dios no me escucha. He escuchado cuántas veces he escuchado decir de muchas personas, inclusive de pastores, y decir: es que yo voy con esta persona porque esta persona cuando ora, Dios sí le hace caso. Y a mí no. Y a veces nos podemos sentir de esa manera, indignos a causa de nuestros pecados. Pero justamente es lo que Dios quiere, que nos acerquemos
a Dios que buscamos y le pidamos. Jesús mismo dijo en los evangelios, no tenéis porque no pedís. O sea, no tenemos porque no vamos a Dios, no buscamos a Dios. Queremos que alguien más interceda por nosotros. Pero ya leímos 2 de Timoteo, que el único intercesor que podemos tener es Cristo, es el único que necesitamos. Humanamente nadie está sobre nadie. O sea, ¿quién puede jactarse de decir, es que a mí Dios me escucha más que a ti? Eso es imposible. Eso es imposible. Ahora, sí puede ser que Dios escuche a alguien más que a otro, sí. ¿Por qué? Porque tiene fe. Pero nunca por nuestra condición, porque todos somos pecadores. Y es algo que le pasaba al centurión, es algo que le pasó al centurión, que se sintió indigno. El diablo nos hace sentir indignos de tal modo que nos aparta de nuestra relación con Dios. Por eso es que el diablo es el primer interesado en el que tú y yo nos sintamos indignos, para que no nos acerquemos a Dios. Pero aquí tenemos un ejemplo de alguien que tenía mucha fe, pero sin cercanía con Dios. Por eso es que aquí cuando leemos la carta de Santiago, tu fe sin obras es muerta, aquí nos cobra más sentido. De nada nos sirve decir que tenemos mucha fe si no nos acercamos a Dios, si no creemos en la suficiencia del sacrificio de Cristo para acercarnos a Dios. ¿De qué nos sirve jactarnos de tener tanta fe si tenemos una relación lejana con Dios? ¿A causa de qué? De sentirnos indignos, de que el diablo pone en nuestra mente, en nuestro corazón, un sentimiento de ser indignos, de creer que Dios no nos toma en cuenta, de creer que Dios no nos ve, de creer que Dios por causa de nuestros pecados. Y sí, el pecado nos separa, pero por eso tenemos que ir con Dios, los confesamos y nuestra relación se ve nuevamente restituida con Dios. Y entonces podemos acercarnos sin ningún problema. Podemos acercarnos sin ningún problema. Pero ese es el primer punto. Mucha fe sin cercanía. Mucha fe sin cercanía. Así es que tú no puedes decir que crees en Dios. O no podemos decirlo porque a veces fallamos y no buscamos a Dios, no leemos, no oramos. Entonces nuestra fe no está fundamentada, nuestra fe no está alimentada. No digas o no digamos que tenemos fe si no hacemos esto, si no hay una cercanía con Dios. El otro ejemplo es aquel ejemplo de cercanía, que hay cercanía, pero no hay fe. Y esto es lo que le pasó a los hermanos de Jesús. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vamos a movernos a Mateo capítulo 7. Y vamos a leer qué dice la Biblia. Perdón, es Juan capítulo 7, no Mateo. Juan capítulo 7. Ahorita vamos a final de la enseñanza, vamos a movernos a Mateo. Pero es Juan capítulo 7, versículo 2 en adelante. Y este problema lo tenían los hermanos de Jesús. Y dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahora, entendamos, pero segundo punto que tenemos que ver. Cercanía sin fe. Y eso es algo que también a muchos de nosotros nos pasa. Ahora, el contexto de los hermanos de Jesús. Seguramente los hermanos de Jesús, como todo el pueblo judío, cuando hablaban del Mesías esperaban a alguien que los liberara del yugo romano. Y al conocer el corazón de Jesús, al conocer el propósito de Jesús, seguramente a ellos les pasó igual que a todos los judíos. Dejaron de creer, o decidieron no creer en Jesús por no cumplir sus ciertas expectativas de querer tener un Mesías guerrero, político, etc. Y hemos visto que Jesús no pretendía eso. Si bien Jesús quería liberar a Israel del yugo, no era exactamente eso, o no solamente del yugo romano, sino era más bien del yugo de la esclavitud, del pecado
que moraba sobre de ellos, y es la meta también de Jesús hasta nuestros tiempos. De hecho, en el libro de Hechos, capítulo 1, 14, 1 Corintios 15, 7, podemos darnos cuenta que los hermanos de Jesús no creyeron en Él hasta después de la resurrección. Durante todo el tiempo del ministerio de Jesús, los hermanos de Jesús seguían dudando del poder de Dios, de Jesús. Aquí había cercanía porque los hermanos de Jesús seguramente crecieron con Él, lo vieron hacer milagros, sabían de Él, seguramente Jesús les habló, abrió su corazón, les expuso quién era Él, y había cercanía, pero estos hombres no tenían fe. Los hermanos de Jesús no tenían fe en Jesús. Y es otro de los casos en los que nosotros podemos vivir nuestra fe. Creer que estamos cercanos a Dios, porque vamos a la iglesia, porque abrimos la Biblia, porque oramos, porque ayunamos, porque hacemos infinidad de ejercicios espirituales, pero no tenemos fe. Nuestra fe es una fe disminuida, flaca, débil delante de Dios. Hacemos todas estas cosas, pero no confiamos en Dios. Pero nuestra fe no está fundamentada en Dios. No creemos en Dios. Y esto también es un grave problema. Estar muy cerca de Dios, tener una cercanía con Dios, pero sin la fe, dice Hebreos 11, es imposible que agrades a Dios. Entonces, te estás engañando. Estás viviendo una falsa fe. Si tú dices creer y tener una fe en Dios, tener una cercanía con Dios, tu fe debe ser una fe fortalecida. De tal forma que hay gente, o podemos saber muchos de nosotros que decimos, no, pues yo estoy cerca de Dios, yo siempre leo, yo siempre oro, yo siempre busco a Dios. Vienen los momentos de crisis, nuestra fe no está fortalecida, nuestra fe está menguada, está débil, está flaca, y entonces nos separamos de Dios. Entonces, aquella cercanía que nosotros creíamos que teníamos con Dios, esa crisis nos hace ver que era una fe falsa, porque no estaba bien fundamentada, no estaba firme como nosotros creíamos que era, porque había una cercanía, pero sin fe. Ahora, fíjense, ¿por qué es importante entender estas cosas? Mateo capítulo 13, versículos 54 al 58. Mateo 13, versículo 54 al 58. Y dice, y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No este es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahora, en el pasaje anterior leímos acerca de que ni sus propios hermanos creían en él. Ahora, ¿quién eran sus hermanos? Y aquí la Biblia nos los describe. Dice que sus hermanos eran Jacobo, José, Simón y Judas. Ahora, ¿quién era Jacobo? Jacobo es justamente el escritor de la carta de Santiago. Jacobo es Santiago en la Biblia. Fíjate, alguien que escribió ese mensaje tan poderoso en la carta de Santiago, de él en Mateo se habla que no creía en Dios. Judas, el mismo Judas, el que escribe la epístola de Judas, ahí un poco antes de terminar la Biblia, también dice la Biblia que él no creía en Dios, no confiaba en Cristo, porque ni aún sus propios hermanos creían en él. Es hasta el momento de la resurrección. Esa es la tendencia humana. Yo tengo que ver, tengo que palpar, tengo que sentir, tengo que oler para que mi fe sea fortalecida. Y no funciona así. Pero a ellos les pasó de esa misma forma hasta la resurrección. Ve ahí, tú puedes leer Hechos capítulo 1, versículo 14. Hasta el momento de la resurrección es cuando ellos comenzaron a creer en Jesús. Versículo 56 dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su incredulidad. Y aquí es la conclusión de lo que hoy hemos hablado. Hoy vimos dos puntos.
Mucha fe sin cercanía y cercanía sin fe. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El versículo 58 de Mateo. Dice que Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jamás experimentaremos milagros y maravillas en nuestras vidas si no tenemos cercanía y no tenemos fe. Son dos ingredientes básicos para nuestra relación con Dios: cercanía y fe. Por eso es que Santiago dice: si crees bien haces, pero los demonios creen y tiemblan. No basta solo con creer, debe haber una cercanía, debe haber una relación con Dios. Y tu relación con Dios debe ser una relación diaria. Nuestra relación con Dios debe ser una relación diaria. Fallamos y nuestra pereza, nuestra carne nos gana. Pero tenemos que disciplinarnos, batallar, de modo tal que lo que nos llame más la atención siempre sean las cosas espirituales, porque si no, de otro modo nuestra vida no verá milagros. Todos nosotros demandamos milagros, somos como los judíos, pedimos milagros, pero nuestra fe es una fe debilitada y por supuesto no hay una cercanía con Dios. Y hemos hablado de eso. Jesús no es ese milagrero. Jesús no es nuestro mago para que en el momento en que nosotros lo requiramos nos da un milagro. No, el milagro, queridos hermanos, se trabaja. La maravilla de Dios en tu vida se trabaja y es un proceso que comienza con la relación, con la cercanía con Jesús. Por eso dice Jesús: no tienes porque no pides, punto. Y no pides porque no estás cerca de Dios. Así es que muchos de nosotros queremos el milagro, sí, pero hay un proceso anterior. Y ese proceso se llama relación, cercanía, comunión con Dios. Eso da como resultado, el conjunto de eso da como resultado que nuestra fe sea fortalecida, y eso da como resultado que empecemos a ver milagros de Dios en nuestras vidas. Hoy, en este tiempo, el mundo necesita ver milagros, pero esos milagros no vendrán si no hay cercanía con Jesús. En 2 versículos, muy rápidamente, hemos visto acerca de la importancia de la relación entre la cercanía y la fe. Así es que muchos de nosotros, la tarea que tenemos que llevar el día de hoy es alimentar nuestra fe a través de nuestra cercanía con Dios. Y estos tiempos son tiempos en donde nuestra relación tiene todos los elementos necesarios para fortalecerse. Seguramente cuando nosotros no lo hacemos es por nuestra carnalidad. No hay otra razón. Pero entonces nunca veremos un milagro en nuestras vidas. Y debemos entenderlo. Tiene que entrar a nuestra mente y bajar a nuestro corazón para poderlo vivir. Dice Hebreos 11:6. Recuérdalo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que reflexionemos, hermanos. ¿Cuál es tu caso? ¿En cuál de los dos casos estás? ¿Tienes cercanía pero no tienes fe? ¿Tienes cercanía pero no tienes fe? ¿Abres tu Biblia diario? ¿Oras diario? ¿Te jactas de estar en la iglesia diario? ¿Ayunas diario? ¿Haces muchos ejercicios espirituales? Pero cuando viene el momento de confiar en Dios, dudas de Dios. Entonces todo lo anterior no sirve de nada. O está el otro caso, que tienes mucha fe, que crees en Dios, pero no tienes una relación con Dios. No tienes comunión con Dios. Dices tener fe, pero no tienes una comunión. Los dos casos son casos que están mal delante de Dios. Lo correcto sería tener fe y cercanía. Que no se nos olvide, hermanos, es algo muy práctico, es algo que tenemos que vivir día con día. Porque el acercarnos a Dios es una magnífica oportunidad delante de Dios. Bien, hermanos, muchas gracias por estar hoy nuevamente conectados. Y me da mucho gusto saludarlos nuevamente a través de este medio. Y mientras Dios nos lo siga permitiendo, seguiremos viéndonos a través de este medio, estudiando, viendo lo que dice la Biblia para cada uno de nosotros. Para todos tiene un mensaje de la Biblia. Y si para ti que no has leído la Biblia, que no conoces de Dios, tiene un mensaje para ti. Dios quiere tener una relación contigo, no una religión, sino una relación. Cualquier duda, cualquier comentario, ya saben, ahí están nuestras redes sociales, nos pueden escribir, estamos para servirles. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Hasta luego.